estamos hablando de un segundo grupo que son ceremonias que simbolizan nuestra transformación. Vimos el bautismo, hablamos tangencialmente un poquito de la imposición de manos, pero el miércoles pasado comenzamos a hablar de la cena del Señor o la Santa Cena. Y hablamos de ese momento cuando se instituyó la cena, en aquella reunión previa a la crucifixión, cuando Jesús se reúne con sus discípulos y tiene ese tiempo especial en que les dice: vea, esto que vamos a hacer esta noche, ustedes lo van a seguir haciendo en memoria de mí. ¿Sí? Entonces vimos algunas cosas importantes allí, pero en esta noche yo quiero que nos centremos en algo. Les confieso, espero que podamos comprenderlo con facilidad. No ha sido tan fácil transcribir lo que quiero compartir esta noche, pero quiero que nos centremos en un pasaje donde, a mi juicio, el Señor anticipa un poquito el significado de los elementos que después institucionalizó. Menos mal que tengo aquí gente que me ayuda a terminar las frases. Cuando estamos solos en casa no había quien. Pero bueno, ahí en la cena, ¿cierto? En esa reunión previa a la crucifixión. Muchos estudiosos dicen que este texto no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Indiscutiblemente está hablando de algo que todavía Él no ha definido, porque recuerde, lo definió en lo que se conoce como la última cena. Pero aquí está hablándonos del significado de esos elementos para que cuando estableciera la ceremonia podamos decir: ya. Ahora, escuche. Cuando hablamos de la cena del Señor, siempre nos limitamos a decir: el pan representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y la copa representa ¿qué? Su sangre. ¿Sí? Pero recuerda que vimos el miércoles pasado que el antecedente más inmediato de la cena del Señor, el tipo, la sombra más inmediata, ¿cuál es? La Pascua. ¿Y qué era lo central en la Pascua? El Cordero. O sea, si habláramos de la Santa Cena como la realidad de la sombra que es la Pascua, la clave de la celebración debería ser ¿qué? Carne, no pan y vino, debería ser carne, ¿cierto? Porque repito, el Cordero Pascual termina siendo el antecedente más inmediato. Pero resulta que cuando el Señor tiene la cena con sus discípulos y dice: esto lo deben hacer en memoria de mí, los dos elementos que trae, porque escuche, en la cena que Él hizo con los discípulos, la hizo en torno al Cordero, era una cena pascual. Pero ¿cuáles fueron los dos elementos sobre los cuales llamó la atención? El pan y la copa. El pan y la copa. Y de ahí en adelante, cuando Pablo nos dice: mire, yo les voy a decir lo que el Señor nos dio, y habla del pan y la copa, no menciona el Cordero. Pero aquí viene el asunto. A ver, ¿qué quiero que miremos hoy? Y ojo, porque el ejercicio que vamos a hacer hoy, voy a revisar después el chat para los que están allí en casa. Los que están aquí pues pueden participar en forma directa al final, pues. La idea es que hoy vamos a hablar. A ver, la cena tiene tiene carácter simbólico. Así como el bautismo tiene un carácter simbólico, la cena tiene un carácter simbólico. ¿Un carácter simbólico de qué? Bueno, entonces uno dice: bueno, hagan esto y anuncien, ¿no?, mi muerte y mi resurrección. Sí, háganlo recordando que yo voy a volver. Pero en esta noche yo quiero que tratemos de descubrir el verdadero sentido que hay detrás del acto simbólico que es la cena del Señor. ¿Cuál es el verdadero sentido? Y vamos a mirar un texto. Simplemente lo que vamos a hacer en esta noche es hacer un recorrido por un texto. Y usted que está aquí presencialmente y usted que está allá en casa,
usted va a ir tratando de identificar el verdadero significado, el verdadero sentido. Y al final, antes de que yo diga lo que yo encontré en el texto, usted seguramente va a decir lo mismo que yo encontré ahí, ¿cierto? Vamos a tratar de ver en el texto cuál es el verdadero sentido de este acto ceremonial, ritual, que es la cena del Señor. ¿Listos? Una de las afirmaciones que Jesús hizo a lo largo de su ministerio, y sobre todo que la registra Juan, registra 7 de ellas. Una de ellas es: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y cuando la escritura habla de pan, y sobre todo en ese contexto, no se refiere a la pieza amasada del trigo, de la cebada. No, se refiere a la alimentación en general, a la nutrición en general, ¿no? Incluso cuando dice, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no se está refiriendo a que nos dé un pedazo de pan, la provisión, la alimentación, lo que necesitamos para nutrirnos, que nos lo dé cada día, ¿cierto? Es el sentido de la oración. En ese sentido, cuando el Señor dice yo soy el pan de vida, está hablando de que, usando esa figura, estaríamos diciendo que lo que el Señor está afirmando es que Él es ¿qué? Él es el alimento, la nutrición, lo que necesitamos, ¿cierto? Y bueno, aún nosotros hoy usamos también el término pan, no solo para referirnos a la pieza, bueno, ya no es de cebada, ni bueno, aunque ahora hacen pan de todo. Ahora hay pan de centeno, que de cebada, que de tantas cosas. Pero por ejemplo, hoy usamos expresiones como me voy a ganar el pan con el sudor de mi frente. Y no es que me voy a ir a ganar un pedazo de pan, no, me voy a ganar la alimentación, lo que necesitamos para. Pero hay un texto, y ahora sí, vamos a la palabra. Acompáñeme a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Este capítulo 6 es un capítulo donde el pan es protagónico, desde el principio hasta el final, ¿no? Juan registra la reacción a una enseñanza que se da después del milagro de la multiplicación que Jesús hizo para alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de 5 panes y 2 peces, ¿no? Después de ese milagro, el Señor hizo una explicación, un discurso. Ese va a ser nuestro texto en esta noche. Pero este discurso, repito, no se está refiriendo a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esa celebración no se había establecido todavía. Recuerde, el Señor lo establece antes de la crucifixión. Pero ya nos anticipa el significado de sus elementos, y particularmente el pan. Entonces vamos a leer a partir del verso 25, capítulo 6, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, ¿qué pasa? Vivirá eternamente. Este es un texto que tiene cierto como enredo, ¿no? Pero vuelvo y digo, hoy nosotros que entendemos el significado de la cena del Señor y la asociamos con dos elementos claramente marcados, identificados por el Señor, pues digamos que leemos el texto con cierta naturalidad. Pero quiero que imagine el impacto de este discurso a sus oyentes primeros. Venga, ¿y este señor de qué está hablando? Y nota la reacción de ellos. O sea que él lo que está diciendo es que debemos comer su carne. Y el Señor le dice: sí. Es más, comer mi carne y beber mi sangre. Esto, como que ellos esperaban que el Señor rectifique lo que acaba de decir. Dijo: no, entendieron bien. Comer mi carne y además beber mi sangre. Ahora, comencemos. Ya me imagino que usted estaría escribiendo ahí los significados. ¿Ya empezó? Recuerden que no son palabras, son expresiones, frases, ¿no? Ahora, Jesús había crecido en popularidad en toda la región. Sus enseñanzas y milagros hicieron que mucha gente le siguiera. Pero algo multiplicó exponencialmente sus seguidores, y fue precisamente el milagro de la multiplicación
de los panes y los peces. Fue tanto el impacto del milagro ese que Jesús tuvo que irse casi a la brava. Porque mire, por ejemplo, el versículo 15, capítulo 6, verso 15, el último versículo del relato del milagro dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, cuando Jesús termina el milagro, que se recogen 12 cestas, la gente como que dijo: y este es el hombre. Y dice que literalmente iban a apoderarse de él para proclamarlo rey, y el Señor tuvo que perderse, ¿cierto? Por eso el texto que leíamos comienza diciendo que la gente dice: ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas? Porque el Señor tuvo que esconderse. ¿Qué fue lo particular del milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Escuche, cuando el Señor salía, predicaba, la gente escuchaba fascinada, pero luego hacía un milagro con alguien. Y el resto de la multitud, ¿qué hacía? Se asombraba, observaba, ¿cierto? O sea, vamos a suponer que de 5,000 personas sanó a 100. Los otros 4,900 eran espectadores. Con el milagro de la multiplicación, todos fueron protagonistas. O sea, este es un milagro que llegó a todos. Todos hambriados ese día, en un momento determinado, vieron con sus propios ojos cómo el almuerzo de un niño termina convertido en la provisión para miles de personas. Y todo el mundo asombrado veía cómo el pan seguía multiplicándose y cada uno pendiente hasta que la porción de pan llegó hasta él. Y comió, y se sació, y comió. Y yo me imagino que los estaban por allá en la esquina y dirían: ay, que alcance para nosotros, que alcance para nosotros. Pero el pan no solo alcanzó para todos, sino que sobró. O sea, ese día muchos de la multitud que solo se asombraban al ver los milagros, que este endemoniado fue libre, que este ciego recobró la vista, ese día todos fueron protagonistas. Y la historia ese día no excluyó a nadie. Pero escuche, además de eso, ese es un milagro que tocó una de las necesidades básicas del hombre natural. ¿Cuál es? El alimento, la comida. Todos estos estudiosos de las necesidades del ser humano, siempre entre las más apremiantes, siempre, no importa la escuela psicológica, sociológica que analiza el fenómeno, siempre todos coinciden en que la comida está entre las necesidades básicas, ¿no? Maslow la coloca ahí en la base de la pirámide, las necesidades más apremiantes, las básicas, ¿cierto? Las fisiológicas, como llaman algunos. Pero escucha, la historia de aquella multitud es la historia de la humanidad hoy. Y yo me atrevería a decir que sin excluir a la iglesia. Incluso incluyendo a la iglesia. Hoy hemos cultivado una relación con Dios que se sostiene por las necesidades básicas. La gente acude a Dios porque quiere suplir sus necesidades básicas, entre esas la provisión, la comida, el alimento. Y por eso digo, la historia de esa multitud que se fue buscando al Señor: ¿dónde estaba, Señor? Estábamos buscándote. Y uno dice: uy, vea, la gente ya está buscando a Dios. Sí, la gente está buscando a Dios fundamentalmente porque quiere suplir sus necesidades básicas. Y me fascina porque el Señor, sin rodeos, los confronta. Mira el verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis
¿Por qué me buscáis? Ah, porque descubrieron que yo era el Mesías, el Hijo de Dios. Dice, no, no, no. Porque habéis visto no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Difícilmente alguien se acerca a Dios si no es por razón de sus necesidades. Pero lo lindo del Señor es que, bueno, Él los confronta de una y de frente. Eso no se pone con rodeos. Venga, muchachos, pero ustedes sí de verdad me están buscando como de corazón, ¿sí? Algún poquito. No, no, no. Él va de frente. Ustedes me buscan es porque los di de comer. Y ahora dicen, no, ahora busquemos a este tipo, que este hombre, además de que sana gente, también reparte comida, ¿no? Pero el Señor no se quedó en la recriminación, también les lanzó un desafío. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Señor les está diciendo algo más o menos así. Vea, no corran detrás de mí por comida, o por lo menos por esa comida que perece. Anhelen mi presencia por la comida que es eterna, la que permanece. Y esta es una propuesta bastante atractiva. Incluso el Señor hace esta propuesta varias veces, sobre todo en el libro de Juan. Les dice, miren, no busquen la comida que perece, busquen la que no perece, la que es eterna. ¿Recuerdan la propuesta que le hizo a la mujer samaritana? Cuando ella estaba en el pozo sacando el agua y le dice, mira, tú vienes a buscar esta agua, pero tienes que volver mañana porque te vuelve a dar sed. Pero el agua que yo te voy a dar, dice, no tendrás sed jamás. Entonces, cuando la señora escucha eso, se le abren los ojos y dice, uy, Señor, deme esa agua, ¿cierto? O sea, como que la propuesta por lo menos suena atractiva. Pero, ¿qué notan de la multitud? Les decía que la humanidad hoy, casi que sin excluir la iglesia, se identifica con esa multitud. Esta es una multitud completamente enfocada en lo material. Ellos están buscando lo perecedero y el Señor les habla de lo permanente. Ellos están detrás de lo material y el Señor les habla de lo espiritual. Y entonces comienza a partir de ahí, de esa confrontación, una especie de diálogo entre Jesús y la multitud, ¿no? No sé si habían personas que estaban allá adelante, me imagino yo, y tomaban como la vocería. Pero uno de ellos le dijo, bueno, ¿y cómo podemos hacer las obras de Dios? ¿Cierto? Ahí a la altura del verso 28, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios y poner en práctica lo que Dios ha dicho para acceder a la oferta que nos has hecho? Porque la oferta es buena. O sea, nosotros buscando comida que perece y resulta que usted nos está hablando de una que no perece. Nosotros queremos esa. ¿Qué podemos hacer para hacer las obras de Dios? Y el Señor parece decirles, mire, no tiene que ver con algo que ustedes hagan, tiene que ver con alguien en el que ustedes crean. El asunto de identificarnos con el propósito de Dios no pasa por lo que hacemos, pasa por lo que creemos. Pasa por lo que creemos. Y bueno, quizás uno podría pensar que esto es así de fácil, entonces. No es que yo tenga que hacer algo, sino que tenga que creer en alguien. Y uno diría, pues me parece a mí que resulta más fácil creer que hacer. Y uno diría, bueno, listo, Señor, creemos.
Te hemos visto hacer cosas, te hemos visto hacer milagros, pues creemos. Sin embargo, mire lo curioso y lo duro de la mentalidad de ellos. Le dice, muéstranos una señal para que creamos. Venga, pero el Señor no les ha hecho señales, no les ha hecho milagros. Es más, les acaba de dar de comer a más de 5,000 personas. Pero lo que ellos quieren es una señal que puedan ver directamente del cielo. ¿Por qué? ¿Qué le citan a Jesús? Dice, es que escuche, muéstranos una señal, porque nuestros padres, ellos recibieron el pan del cielo. O sea, mejor, en otras palabras, lo que le estaban diciendo a Jesús, vea, usted quiere que creamos en usted, háganos una señal como la de Moisés. Moisés, sí, por eso es que somos tan devotos de Moisés. Porque Moisés sí les hizo descender pan del cielo. Y mira el verso 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo. La primera cosa que el Señor les aclara es, ustedes muy devotos de Moisés y todo, pero no fue, les tengo una noticia, no fue Moisés el que les hizo caer pan del cielo. Dice, no os dio Moisés pan del cielo, fue mi Padre. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahora sí como que se les abrieron los ojos y dijeron, uy, Señor, como la samaritana, ¿no? Cuando el Señor le habló del agua que no va a volver a tener sed, entonces dijo, dame de esa. Y entonces verso 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Repito, les aclara que no es cosa de Moisés, que eso es de Dios, pero que el verdadero pan no solo sacia el hambre, sino que ¿qué? ¿Notaron ahí? Miren lo que dice el verso, está en el 33. El verdadero pan no solamente sacia el hambre, sino que ¿qué? Da vida. Da vida. Como la propuesta es tan atractiva, danos siempre de ese pan. Y aquí viene la declaración de Jesús, que inmediatamente encontró una pared en medio de la... Hasta aquí el diálogo era como, no, mi Señor, y esto, y lo que hacemos, y esto. Pero después de esta declaración, todos se pusieron a la defensiva. Nota, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Quiero que note ese texto. Porque repito, esta es la declaración de la discordia. Esta es la frase que rompe el ambiente bonito que había ahí como en ese momento. Y note por qué. Hay tres cosas fundamentales que el Señor puntualiza en esta declaración y que fue chocante para ellos en ese momento. La primera cosa es que el Señor dice, yo soy. Y bueno, no dice, pues que yo soy, pues yo también soy. No. Escuche. Este yo soy es el yo soy. El yo soy de Éxodo, ¿cierto? Yo soy el que soy. Y cuando el Señor dice es que yo soy, para un judío que está escuchando esa expresión y que entiende y la conecta con la revelación de Dios a Moisés, dice, ¿y este qué se cree? ¿Cómo así que yo soy? Entonces la primera cosa es la expresión propia del Dios de ellos, del yo soy. Pero luego les dice, el que a mí viene,
El que a mí viene no tendrá hambre. Pero esa expresión del que a mí viene, lo que está tratando de decirles es: tú necesitas darle la espalda a todo lo que hasta ahora has vivido. Venir a mí es un giro radical con todo lo que ha sido tu vida hasta hoy. Era darle la espalda al mundo y a todo aquello en lo que ellos habían creído hasta ese momento. Y luego les remata diciendo: y el que en mí cree, y no tendrá sed jamás. Entonces la idea aquí es que tú vienes a mí, el yo soy, porque vas a confiar en mí y vas a obedecerme a mí. Porque recuerde que creer no es una apropiación intelectual, es toda una manifestación de vida. Y a partir de ahí el Señor entra en una serie de explicaciones. Usted puede leer nuevamente el texto otra vez. Lo lindo de este tiempo de estudio sería que pudiéramos coger cada expresión, pero el tiempo no nos permite. El tiempo en televisión es muy corto. Yo quería algún día decir eso. Sí, o sea, pero bueno, usted entenderá que no podemos entrar en todos los detalles, pero entonces Jesús comienza a dar una serie de explicaciones. Porque se da cuenta que esta expresión los impactó, como que inmediatamente los puso a la defensiva, como cuando tú estás hablando con alguien y de pronto mencionas algo y la persona hace como que ¿de qué me está hablando? ¿No? Y entonces ellos no aceptan una afirmación de esa naturaleza. Él les habla de la vida eterna, les habla de la resurrección en el día postrero, incluso lo enfatiza más de 2 veces, pero aún así murmuraban. Y note, no murmuraron porque les habló de resurrección, no murmuraron porque les habló de vida eterna, no murmuraron, no, mire el corazón de la murmuración, mire el verso 41. Este es el corazón de la murmuración. ¿Por qué murmuraban? Mire el verso 41. Entonces murmuraban entonces de él los judíos. ¿Por qué? Por la expresión: yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, esta era la frase que a ellos les hacía hervir la sangre, ¿no? Como que este es el pan que descendió del cielo. El único pan que nosotros sabemos que descendió del cielo fue el maná. Pero su problema era con que ese que les estaba hablando, ellos lo conocían. Ellos lo vieron crecer. Él desarrolló la primera etapa de su ministerio en esa misma región. Ellos habían visto a Jesús desde que era un niño. Escuche esto. Lo que ellos habían visto de Jesús no les permitía creer en lo que ahora oían. Y esa es una dificultad que a veces nosotros tenemos. Lo que nosotros vemos todos los días no nos deja creer lo que Dios dice a través de su palabra. Y particularmente en este tiempo, usted oye todo el tiempo de muertes, de estadísticas, de una cosa, de otra, de que esto va a pasar, y estamos tan bombardeados con lo que estamos viendo frente a nosotros que nos cuesta trabajo creer lo que Dios ha dicho. Entonces el Señor les está hablando a través de Jesús, Dios les está hablando a través de su Hijo. Pero ellos dijeron: pero este tipo lo vimos crecer aquí, conocemos el papá, la mamá, o sea, todo, y ahora viene que este descendió del cielo. El pan del cielo fue el que Dios le envió a los padres en el desierto. ¿Cómo va a decir este que Él es el pan del cielo? Sin embargo, Jesús vuelve y les afirma la declaración,
y ahora la conecta con el plan salvífico de Dios. O sea, no solamente yo soy el pan del cielo, sino que les dice, y ojo, es imperativo que lo coman. Es imperativo. Mira el verso 50. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Por favor, quiero que observe bien. Yo sé que a estas alturas ya debe tener por lo menos unas 3, 4 frases del significado, pero observe bien lo que dice aquí. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Una de las cosas que los estudiosos dicen sobre este texto, que no tiene nada que ver con la cena del Señor, es porque ellos afirman que en este texto el Señor está hablando del pan como su carne. Y la terminología de la cena del Señor no es esa. El Señor no relaciona el pan con su carne, sino con ¿qué? Con su cuerpo. Pero ojo con esto. Escuche. Ellos están viendo que el tipo que está parado frente a ellos es Jesús de Nazaret, el hijo de José, de María, el que ellos conocen, ¿cierto? Esta es la mirada del hombre natural, que solo puede ver la silueta de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Tienen expectativa de acercarse a Él. ¿Por qué? Porque Él nos dio a comer pan. Si saben que es Jesús de Nazaret, ¿por qué lo siguen? Si saben que es el hijo de José y María, ¿por qué lo siguen? Porque este tipo lo hemos visto hacer milagros. Además escuche esto, satisfizo una de nuestras necesidades básicas, comida. Entonces el Señor les dice, escuchen. Ustedes vienen ahí porque les di pan, pero yo soy el pan. Y ahora les doy mi carne. Y entonces uno dice, y esta expresión es difícil de asimilar aún para nosotros hoy. La cual yo daré por la vida de muchos. Escuche. Cuando Él les dice, yo les daré mi carne, ¿cuál es la objeción de ellos? ¿Qué es lo que les vuela como la cabeza? ¿Cómo dice este tipo que nos comamos su carne? Y esos estudiosos que dicen que aquí no hay compatibilidad con lo que se menciona en la Santa Cena tienen toda la razón, porque ahí no se habla de carne. Pero escuche, cuando el Señor les habla de comer mi carne, les dice, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, cuando el Señor les dice que deben comer mi carne, ¿es después de qué? Después de que la dé por la vida del mundo. El Dios hecho carne en Cristo, su carne, al dar su vida por el mundo, ya se convierte en el cuerpo. ¿Ves la diferencia? Porque no hablamos de que nosotros somos la carne de Cristo. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Porque la carne se manifestó en Jesús de Nazaret, porque Dios se encarnó. Pero al dar su vida por el mundo, ahora es el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor, cuando les está hablando de comer su carne, es después de que sea dada por la vida del mundo. ¿Sí me van a entender? ¿O los confundí más?
¿Seguro? Bueno, si se confundió no tengo forma de saber, usted que está allá en casa, los que están aquí están más confundidos que... pero escuchen, solo podrán comer mi carne después que sea dada por la vida del mundo. Y la carne del Hijo, cuando es dada por la vida del mundo, resucita. Por eso en el discurso él repite 4 veces que lo resucitará en el día postrero. La carne del Hijo, cuando es dada por la vida del mundo, resucita. ¿Y resucita cómo? Como cuerpo. Por eso la explicación de Jesús incluye la sangre. Porque hasta aquí la mención de la sangre no tendría como sentido. Está hablando de pan, de pan. Pero para él explicarles a ellos lo que quiso decirles, cita la sangre. Ah, porque aquí sí hay algo que ellos sí saben claramente. Escuche. ¿Por qué el Señor incluye en su explicación la sangre si solo viene hablando de pan? Verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come también vivirá en mí. Porque este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Si a nosotros nos cuesta trabajo, suena como horrorizante, ¿no? La invitación de alguien que dice: ven, comer mi carne. Y ya resulta tenaz cuando dice: y además de eso, beber mi sangre. Comer su carne y beber su sangre. Pero repito, ni siquiera lo dice de manera opcional o en forma de invitación. Lo dice como un imperativo. Es una orden. Es una orden, eso no es. Es más, el que no lo hace no tiene vida conmigo. Escuche, ¿por qué trae a colación la sangre? ¿Por qué? A ver, todos estos, porque hoy solo, la reunión de hoy solo era para eruditos. Aquí en el auditorio solo hay eruditos, y allá en las casas pues están los... ¿Por qué la sangre? Le voy a citar un texto y usted va a conectar inmediatamente. Ahora, recuerde, ellos sí lo tienen claro, porque esta es una escritura que ellos saben. Levítico 17, 11. Levítico 17, 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. ¿Por qué Israel no debía comer sangre? Porque la vida estaba en la sangre, o está en la sangre. Porque la vida de la carne, y nota, es que las expresiones son las mismas que él usa en Juan 6. La vida de la carne está en la sangre. Nota, las 3 palabras están aquí.
Vida, carne y sangre. Las tres palabras están ahí, las tres. Dios había establecido que la sangre es la vida de la carne. Pero ojo, cuando Él les habla de comer la carne, no es la masa corporal de Jesús. Y la sangre no es ese tejido conectivo líquido que circula por los vasos, las venas y las arterias. No, no, no. No era una invitación al canibalismo. Era una apropiación a la plenitud de la vida de Cristo, porque la vida de la carne está en la sangre. Y el Señor está conectando la verdad espiritual con una realidad física que ellos conocían, de la que Dios ya les había hablado. Era la invitación a ser insertados al cuerpo por razón de la vida eterna. Deben beber mi sangre, porque la vida está en la sangre. Y deben comer mi carne, porque la vida de la carne es la sangre. Pero recuerde, ya se los había aclarado, esto es después de que la carne, la vida del Hijo fuera dada por la vida del mundo. ¿Tienen alguna definición ya? A ver, algunos de los que estamos aquí, porque ya con eso cerramos. Escuche, yo quiero que usted que está ahí en casa me lo coloque en el chat. Yo voy a revisarlo después. Yo he recopilado solo 3 expresiones, pero hay muchas más. Bueno, yo no sé si muchas, pero sí hay otras más. Pero me gustaría conocer 1 o 2 antes de mencionar. Y otra vez, no estoy esperando un significado de una palabra. ¿Qué significa sangre? ¿Qué significa el pan? No, 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 no. ¿Qué significa? ¿Cuál era el verdadero sentido, el verdadero significado de estos elementos en el marco de la cena del Señor o de este ritual en general? ¿Cierto? A ver, alguno de los que está aquí. Mari levantó la mano. ¿No? Ah, bueno. Ramón fue el que levantó la mano. ¿Qué? El pan y la copa, esos 2 elementos simbólicos, representan, significan todo el acto salvífico hecho por el Padre en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, aunque este significado es uno que lo tenemos, digamos que de alguna manera es claro en el momento en que celebramos la cena, ¿cierto? Hablamos de que efectivamente estamos en esa línea. ¿Alguien tiene? Bueno, sí, pero quiero que pensemos en el contexto de este pasaje, ¿sí? En el contexto de este pasaje. Un pasaje que arranca con el pan y termina con la sangre, ¿cierto? Algo que se da. Sí. Pero
Sí, aunque noten que, digamos que la inclusión de la sangre es casi como que no han entendido lo de la carne. Entonces vea, es que deben comer la carne y beber la sangre porque es que la vida, recuerden que les estoy hablando de vida, que el que me come a mí tiene vida. Entonces deben beber la sangre porque la vida está en la sangre. Entonces la inclusión de la sangre tiene que apuntar a eso. A ver, tres cosas. Jennifer, ¿levantó la mano o no? ¿No? Ah, bueno. Es que la vi así como, Dios le bendiga, hermana. Ya ha visto su mano. Ah, tres cositas que quiero destacar. Escuche. La primera cosa es que celebramos la cena recordando todo el tiempo cuál es nuestra necesidad básica. Y nuestra necesidad básica es Cristo. Escuche, la comida, el vestido, la bebida, esa es la necesidad básica del hombre natural. De los hijos de Dios no, porque el Padre se encarga de, o mejor, el Padre ya se encargó de eso. O sea, la comida no es algo que usted necesite, porque uno no necesita lo que ya le fue dado. Y ya no fue dado. Cuando yo me acerco al pan y la copa, a un ejercicio de comer, es para recordarme que comer no es mi necesidad básica, que ese par de elementos representan lo que es mi necesidad básica, mi necesidad fundamental. Por eso la primera cosa que el Señor hace cuando ellos llegan es recriminarles. Ustedes me buscan porque les di de comer, pero no se ocupen en buscar la comida que perece. Cada vez que nos reunimos a celebrar la cena del Señor, nos recordamos que Él es nuestra más grande necesidad, que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Porque eso que usted llama necesidad ya fue suplido. Ya fue suplido. Porque el Padre Celestial sabe que tú lo necesitas y ya te lo dio. El segundo elemento del significado de este acto simbólico es que celebramos la cena para mantener nuestra visión enfocada en lo espiritual, no simplemente en lo material, en lo eterno, no en lo temporal. Porque aquí está el centro del asunto. ¿Cuál fue la gran dificultad para aceptar la explicación de Jesús? Porque vieron la carne, vieron lo material. El Señor les está hablando de una verdad espiritual que necesitan abrazar con toda pasión. La comida que yo les daré les va a dar vida eterna. Y ellos están pensando, y este pretende que nos comamos la carne de Él. Porque toda su visión está enfocada en lo temporal. Y esta es una cosa que necesitamos imprimirle a nuestra celebración cada vez que nos acercamos. Por eso nos invita a tomar la cena con perspectiva eterna, con mirada a su regreso. Porque somos muy propensos a enfocarnos en lo material. Porque toda nuestra comunión con Dios gira en torno a lo que yo necesito. Y la cena, el pan y la copa están ahí para como que coger y aclara la visión. Trata de quitar lo temporal y centrar tu mirada en lo eterno. En lo eterno.
Y una más. Celebramos la cena para nunca olvidar que somos eternos, que la vida que portamos dentro se va renovando. Aunque esta nuestra morada material se va deteriorando, se va destapando, ¿cierto? El hombre interior se va renovando. ¿Sabe por qué? Porque la vida que nos fue dada fue la vida eterna. Por eso, como hacíamos el domingo, cuando tomamos la cena recordando nuestras pérdidas, algunas dolorosas, otras temporales, pero no importa, porque somos eternos. Porque aunque lo que se fue no viene a nosotros, nosotros íbamos allá. Porque esa es la naturaleza que nos fue dada, de la que hemos sido hechos partícipes, de su naturaleza eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Y cada vez que vamos al pan y la copa, recordamos esa verdad gloriosa. Espero que me hagan llegar algunas otras más que percibieron en la reflexión. Lea el texto otra vez. Mírelo de nuevo. No es un texto sencillo, pero es el anticipo a aquello que, por eso cuando él llega al aposento alto, comen el cordero, las hierbas amargas, todo este tipo de cosas que implicaba la celebración pascual. Pero el Señor llama la atención sobre esos dos elementos de los que ya les había hablado previamente. Porque después de esto, dice que mucha gente se fue, ya no lo seguían. Incluso el Señor tuvo que decirle a los 12, los llamó y les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir también? Y es ahí cuando Pedro hace esa hermosa declaración, dice: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, cuando ellos, el Señor les habla del pan y la copa en la última cena, ellos tienen el antecedente de esta enseñanza, un poquito extraña en su momento, pero que cobró un gran sentido en ese momento. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Padre. Perdónanos, oh Dios, porque hemos pasado toda la vida corriendo de cosas que ya tú nos has garantizado y hemos descuidado nuestra verdadera necesidad. Perdónanos por mantener una visión enfocada en lo temporal, en lo material, en lo pasajero, y hemos descuidado lo eterno, lo espiritual. Perdónanos, Señor, por olvidar que hemos sido hechos participantes de la naturaleza eterna y que esa es la realidad que nos define. Ayúdanos a disfrutar, ser buenos mayordomos de lo temporal, pero como nos recordabas el domingo, sin aferrarnos a ello. Ayúdanos a apreciar el gran sentido, el gran significado que tienen este par de elementos sencillos:
que marcan la celebración de la Santa Cena. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos a comer tu cuerpo y a beber tu sangre. Y por a comer tu carne y a beber tu sangre e insertarnos en tu cuerpo por razón de la vida eterna que has puesto en nosotros. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús.